de Prensa Washington. Es noticia de hace tan solo unas horas. Marco Rubio estará presente en la reunión que mantendrán Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky en Estambul, en Turquía. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa. Les saluda Roberto Macedonio. Es la noticia con la que arrancamos este espacio de análisis, una noticia que vamos a analizar ya con nuestros invitados. Hoy nos acompaña en el estudio en Washington Antonio de la Cruz, analista político. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Y enseguida analizamos esta noticia, la presencia de Marco Rubio en esa reunión de alto nivel, pero también nos acompaña Cristóbal Vázquez, periodista desde Washington. Bienvenido, Cristóbal. Hola, un gusto estar en el programa nuevamente. El gusto es nuestro, Cristóbal. Vamos a escuchar cómo anunciaba Donald Trump esa decisión de que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, esté presente en las conversaciones entre Putin y Zelensky, y ya las analizamos. Lo ha dicho en el marco de su gira por Oriente Medio. En su primera parada, Arabia Saudita, Trump ha anunciado esto. Se están llevando conversaciones a cabo en Turquía durante esta semana, probablemente el miércoles, y puede que produzcan resultados muy buenos. La gente estará yendo, Marco estará yendo ahí, otros irán. Vamos a ver lo que podemos lograr. Importantísimo anuncio. Vamos a analizarlo, qué implicaciones tiene, pero le pregunto en primer lugar a Antonio de la Cruz, bueno, pues ¿qué le parece que el secretario de Estado vaya a estar presente, ese anuncio que acaba de hacer Donald Trump, en un titular? ¿Cuál sería el titular para usted? Marco Rubio se convierte en el negociador más importante de los Estados Unidos en este momento. El negociador más importante de los Estados Unidos en este momento, Marco Rubio. Así lo define Antonio de la Cruz. ¿Cuál es el titular para Cristóbal Vázquez? Me parece que es una estrategia de prolongación más de este conflicto. Una estrategia de prolongación de este conflicto. ¿Está de acuerdo, Antonio, con Cristóbal? Trump, desde el inicio en su campaña y después, ha buscado una solución a la guerra en Ucrania. Y ese es uno de sus compromisos de campaña electoral. Ha presionado y ha tratado de manejarlo de tal manera que pueda establecerlo lo más pronto posible, porque él necesita. Una de las cosas que Trump tiene como misión en este momento es que no haya guerra en el mundo para poder trabajar en su proyecto político. Y en ese sentido, yo creo que si se da una prolongación de la guerra es por el lado de Putin, no por el lado de Donald Trump, que está jugando su carta. Y precisamente por eso envía a Marco Rubio, que hasta ahora había tenido también un éxito entre la guerra entre India y Pakistán, logrando la paz entre esos dos países. Entonces, yo pienso que aquí Zelensky, que lo que quiere es precisamente tener un interlocutor que garantice ese acuerdo, porque sabe que Putin traiciona los acuerdos. Precisamente por eso quiere que Estados Unidos esté presente. Entonces yo creo que van a llegar a un acuerdo, y precisamente por eso es que Marco Rubio va para asegurar que no sea violado. Y además, recordemos que tienen ahora negocios Ucrania y Estados Unidos con las tierras raras. Entonces para Estados Unidos es muy importante que esto tenga estabilidad, porque si no, sus inversiones en Ucrania no tienen seguridad. Cristóbal, ¿por qué dice usted que Donald Trump puede alargar el conflicto con este encuentro entre Putin, Zelensky y Marco Rubio? ¿Por qué? Primero porque la promesa de campaña había sido que en menos de 24 horas Donald Trump iba a acabar con este conflicto, algo que no ha ocurrido ni cerca. Putin sigue bombardeando Ucrania, Ucrania sigue también comprometida en actos bélicos en territorio ruso, pero principalmente, y la segunda razón es porque Estados Unidos se ha visto muy beneficiado en este conflicto, sobre todo con lo que tiene que ver con las compras energéticas de Europa a Estados Unidos. En repetidas ocasiones,
integrantes del gobierno de Trump, y casi que el mismo Trump aseguró y aceptó que ellos habían sido los que habían bombardeado el gasoducto que comunicaba a Rusia con Europa, y esto ha hecho que en este conflicto, precisamente donde Ucrania era un país tan importante para la distribución de gas para el resto de Europa, Estados Unidos sea el que haya reemplazado ese gas natural líquido que Rusia le proveía a Europa, y en ese sentido es que a Estados Unidos le conviene un conflicto prolongado en Ucrania, porque sigue siendo y vendiéndole a Europa el gas que antes le vendía a Rusia. Y pues es como tercer punto, por eso, pues principalmente por este segundo punto, es que Estados Unidos pareciera con sus flip-flopping, cambiando de una posición a otra, apoyando a Putin, tomando posiciones cercanas a Rusia, pero después no, pero después amenazando con sanciones, pero después no, pues parece que estuviera más prolongando que tratando de encontrar una solución concreta. Y como tercer punto, pues precisamente unos acercamientos con Vladimir Putin, que durante décadas ha sido el enemigo número uno de Estados Unidos, y ahora el gobierno de Donald Trump se acerca a este gobierno dictatorial y autócrata de Vladimir Putin, y sin una posición muy clara frente al conflicto en Ucrania. Sí, yo creo que, Cristóbal, es cierto que las sanciones al gas y al crudo de Rusia, Estados Unidos ha suplido parte de ello. Sin embargo, Europa no ha cortado esa compra. Hoy escuchaba en una radio que España compró el año pasado el doble financió. Y es mi fervor y mi esperanza, mi deseo, incluso mi sueño que Arabia Saudí, que ha jugado un papel tan especial durante un periodo tan corto de tiempo, que se una pronto a los acuerdos de Abraham, sería un tributo tremendo al país. Parece que teníamos ahí un problema con el micrófono que ya estamos solucionando, de Antonio de la Cruz, que estaba poniendo de manifiesto la importancia que tiene, Antonio, esa reunión que va a haber, en la que Marco Rubio, bueno, pues va a estar presente junto a Zelensky, junto a Putin, para buscar la paz en Ucrania. Pero sigamos hablando de este viaje a Arabia Saudí. Vamos a ver en un mapa exactamente los otros países que va a visitar Donald Trump. También estará en Qatar, también estará en Emiratos Árabes Unidos, y la cuestión aquí es, bueno, pues cómo afectará esta visita no solamente a la paz en Ucrania, sino también a la paz en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Nos centramos ahora en ese punto porque Donald Trump se ha referido a los acuerdos de Abraham, los acuerdos del año 2020, que se tienen que detener por el estallido de la guerra. Ahora Trump ha dicho: Y es mi fervor y mi esperanza, mi deseo, incluso mi sueño que Arabia Saudí, que ha jugado un papel tan especial durante un periodo tan corto de tiempo, que se una pronto a los acuerdos de Abraham, sería un tributo tremendo al país. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington. Hemos analizado esa importante noticia. Marco Rubio estará presente en las conversaciones de paz que mantengan Zelensky y Putin para alcanzar un acuerdo que, bueno, pues llegue a la paz en Ucrania. Pero también hemos bueno, pues analizado cómo Donald Trump, y ahí nos quedábamos antes de ir a la pausa, Donald Trump pedía normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, tal y como establece los acuerdos de Abraham del año 2020. Antonio de la Cruz, ¿por qué es importante normalizar esas conversaciones entre los países árabes e Israel, y cómo puede afectar eso a la guerra contra el grupo terrorista Hamas? La iniciativa del Abraham Accord tenía como intención que el grupo sunita, que son los países, acercarlo con Israel, porque recordemos que aquí hay una guerra entre Irán y Arabia Saudita, los chiitas contra los sunitas.
y era agilar un poco en ese mundo a Irán, y eso permitía también a Israel tener unas relaciones que le permitía, porque Irán apoya a Hamas y apoya a Hezbollah. Entonces había una estrategia para poder aislar a Irán de esos grupos, no alcanzándose, porque vino la administración Biden como tal. Entonces, básicamente sucedió lo que hemos visto hasta ahora, la guerra con Hamas y Hezbollah. Entonces, en este momento, Trump vuelve a insistir en esta agenda, porque es una agenda que permite crear en el Medio Oriente un ambiente de un bloque que le va a permitir también poder aislar a estos grupos terroristas. Vamos a hablar también del segundo titular que nos deja este viaje de Donald Trump a Oriente Medio que estamos analizando hoy en Club de Prensa Washington, y ha sido su conversación con Edan Alexander, el rehén estadounidense israelí liberado por el grupo terrorista Hamas. Bien, esa conversación ha sido telefónica. En un primer momento se hablaba de que tal vez podrían verse personalmente cuando Trump llegara a Qatar, y le pregunto a Cristóbal Vázquez, periodista que nos acompaña también desde Washington, si cree que finalmente veremos un encuentro entre el mandatario de Estados Unidos y el rehén liberado. Posiblemente se dé después del viaje de Trump al Medio Oriente, pero yo creo que acá hay un titular y hay algo que escapa un poco a los medios acá en Estados Unidos, y es esa postura reciente de Donald Trump distanciándose de Israel. A ver, aquí hay un viaje del presidente de Estados Unidos que dice ser el socio número uno de Israel, viaja al Medio Oriente, viaja a Arabia Saudita, viaja a Qatar, a Emiratos Árabes Unidos, y no viaja a Israel. Israel no estuvo presente en la negociación con Hamas, tampoco estuvo presente en las negociaciones que se adelantan con Qatar, ni estuvo presente en esa negociación que se dio para liberar precisamente a este ciudadano americano que fue secuestrado por Hamas. ¿A dónde está Israel en la agenda de Donald Trump actualmente? Y creo que esa es una gran incógnita que no hemos podido responder y que deja muchas preguntas sobre cuál va a ser esa relación de aquí en adelante, sobre todo de cara a Irán y sobre todo de cara al gran vínculo que tiene Qatar con Irán y la influencia que hoy por hoy tiene Qatar en Estados Unidos, no solamente por el avión que le están dando a Donald Trump y que ya aceptó, sino también por los vínculos que tiene la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, con Qatar, un país que representó antes de ser fiscal general a través de su empresa de lobby. La influencia de Qatar y por ende la influencia indirecta de Irán sobre el gobierno de Estados Unidos creo que es una pregunta bastante importante que hay que formularse. Sí, Cristóbal, yo pienso que es cierto que en esta visita Trump no va a Israel, y eso indica que realmente queda fuera, ¿no? Va a tres países, los Emiratos, Qatar y ahora que está en Arabia Saudita, donde cada uno de estos tres países se disputan su liderazgo y su influencia aquí en los Estados Unidos, buscando quién tiene mayor negocios con este país. Arabia Saudita vuelve a ratificar un planteamiento de 600 mil millones de dólares para poder. Los Emiratos hablan de 1.400 millones, ¿verdad? Para poder hacer los negocios con este país, y Qatar hasta ahora no había definido. Entonces, básicamente, en este viaje es un viaje personal de Donald Trump que tiene importancia por buscar estos negocios, y viaja precisamente con una serie de representantes, Elon Musk, el de, ¿cómo se llama? El de Amazon, Bezos. Y en ese sentido busca tener un acercamiento. Sin embargo, también vemos que va su yerno, ¿verdad? Kushner, que los sauditas, cuando terminó la presidencia de Trump, le metieron a su fondo 1.200 millones de dólares. Entonces vemos cómo aquí se mezcla también los negocios familiares con la política de Estado y la visión. Es cierto, Israel queda fuera de esta visita, que es su gran socio, y con la conversación con Edan Alexander tampoco quedó afuera también, porque el que asume el rol, ¿verdad?, en términos de las conversaciones y de la proyección es Donald Trump.
En cualquier caso, en esta visita tan importante ha ocurrido algo, bueno, pues realmente esperanzador para las personas que esperan la paz en ese conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Edan Alexander, el rehén estadounidense israelí por el grupo terrorista, habló con Netanyahu tras su regreso a Israel. La conversación se produjo desde un hospital en Tel Aviv, donde Alexander fue trasladado tras su liberación ayer lunes. ¿Cómo te sientes, Edan? ¿Cómo te sientes? Bien, débil, pero poco a poco. Sí. Lentamente volveré a ser como antes. Has vuelto. Es cuestión de tiempo. Un momento muy importante y le pregunto a Cristóbal rápidamente si estamos ahora más cerca de la paz en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista. No, yo no creo que estemos más cerca de la paz. Quisiera resaltar que aunque diga el liberado que llegó de una forma muy débil, valdría la pena comparar cómo salen los presos políticos que Israel tiene apresados, los palestinos que están siendo apresados por parte de Israel, salen en unas condiciones horribles en comparación a las condiciones que han salido los liberados por parte de Hamás. Esto en ningún momento justifica lo que está haciendo Hamás con los presos israelitas, pero creo que no estamos cerca, y no estamos cerca precisamente por el distanciamiento de Estados Unidos con Israel y el hecho de que como eje suelto esté negociando Estados Unidos directamente con un grupo terrorista cuando en repetidas ocasiones dijo Estados Unidos y Donald Trump no negociar con terroristas. Y por otro lado quisiera mencionar que no sé hasta qué punto esto es una guerra con Hamás, entre Israel y Hamás, a partir de la cantidad de muertes de niños, de mujeres, bombardeando hospitales, bombardeando campos de refugiados, bombardeando colegios. No sé si esto es una guerra contra Hamás, porque Hamás, como lo hemos visto, está afuera, está en el Líbano, está en Qatar, está en otros países buscando refugio, y después de 1 año y medio o más, casi 2 años de conflicto, que Israel no haya podido acabar con Hamás, pues pareciera que el enemigo no es Hamás. Antonio, ¿estamos más cerca de la paz? No, yo también creo que aquí hay un juego por parte de Hamás donde no hay un acto humanitario, sino más bien ganar tiempo y congraciarse con Trump en ese sentido. Aquí lo que hay es un juego de construcción de reputación, no un avance hacia una solución estructural de Gaza. Yo creo que estamos realmente en este momento, cada uno se posiciona, Israel, Hamás, con este hecho, pero el acercarse a una paz permanente va a tomar un poco más de tiempo. Es Hamás, ¿no?, quien estaría ahí poniendo esos palos sobre las ruedas. Es este grupo terrorista que, bueno, pues no está poniendo fácil llegar a un acuerdo de paz. Vamos con más cosas, más noticias, porque como saben, bueno, pues acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir los aranceles, una reducción drástica de aranceles que han pasado los que se aplicaban tanto un país como al otro, de más del 100% a menos del 30%. Es decir, que finalmente tras intensas negociaciones se ha conseguido reducir esos aranceles y eso tendrá un impacto directo en la economía. Ya lo ha tenido y de hecho, bueno, pues aquí en Estados Unidos se ha notado. El Dow Jones subió más de 1,160 puntos, un 2,81%, mientras que el S&P 500 se anotó un 3,26% y el tecnológico Nasdaq un 4,35%. Las bolsas, ahí lo están viendo, registraron ganancias moderadas en la mayoría de los mercados mundiales este martes, a medida que se va desvaneciendo, bueno, pues esa euforia inicial por la tregua de 90 días en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero la buena noticia es que parece que la economía se empieza a oxigenar y que las bolsas respondieron positivamente a ese anuncio de la tregua arancelaria, no tregua como tal, ¿verdad?, sino esa reducción arancelaria. Un titular del estado de las bolsas en el mundo, Antonio. Responden ante una jugada racional de ambos lados para no hacerse daños, ¿okay? Porque esto no resuelve el conflicto. Lo que se dieron fueron 90 días, bajaron, y eso respondió el mercado a que el riesgo bajó,
por ahora. Habrá que ver qué pasa dentro de esos 90 días. Cristóbal, su titular para este oxigenamiento de las bolsas del mundo. Un oxigenamiento pasajero. Creo que están las bolsas del mundo y la de Estados Unidos a merced de la arbitrariedad de Donald Trump sobre sus tarifas, sus aranceles y su albedrío en cuanto a qué hacer y qué imponer en temas comerciales a otros países. Eso en cuanto a las bolsas, pero atención porque nos queremos fijar en la evolución arancelaria y para ello hemos preparado el siguiente gráfico para ustedes, para que vean de dónde viene toda esta guerra arancelaria con China. Hay quien considera que todo empezó el día de la liberación o en los días previos, pero fíjense bien en estos datos porque viene de lejos. Desde 2018 ya empiezan los primeros aranceles, ahí lo ven, entre un país, otro, aumentan en 2019. China iguala los aranceles a Estados Unidos en los últimos meses de 2019. A partir de 2020 reduce un poco, pero sigue manteniendo sus aranceles. Lo que queremos reflexionar viendo este gráfico es que, Antonio, no ha empezado todo ahora en el segundo mandato de Donald Trump. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que Trump ha llegado a la Casa Blanca y ha empezado a poner aranceles. Ahí están esos aranceles desde 2018, 2019, 2020 se mantienen. Sí, ahora en 2025 se disparan tanto el de Estados Unidos como el de China, pero es algo que viene de lejos, la tensión comercial entre ambos países, ¿no? Sí, y lo interesante del gráfico es que muestra que empezó con la administración Trump 1 y continúa con la administración Biden y ahora con la administración Trump 2 se disparan, como lo dice, en una política de buscar un decoupling, una separación de la economía de Estados Unidos por el déficit comercial, en lo que planteaba en su inicial el planteamiento de Trump. Entonces, ¿qué ocurre? Que es cierto que China lo ha acompañado en esa guerra comercial, no ha estado asumiendo una posición distinta, o sea, me golpea, yo te golpeo, buscando como... Pero entendieron que por el momento hay que recalibrar y no separarse las dos economías para poder ver, porque hay efectos para la economía de los Estados Unidos en este momento y hay efectos también para la economía china en términos de los aranceles tan altos. Cristóbal, con ese gráfico sobre la mesa, ¿cómo interpreta usted ese pasado, ese background arancelario que ya tienen tanto Estados Unidos como China? No es algo nuevo, lo ha dicho Antonio, la administración Biden mantuvo los aranceles durante toda la legislatura. Sí, exactamente, esto es bipartidista y pues los aranceles, acordémonos que han servido en casos específicos para proteger ciertas industrias, para desarrollar ciertos sectores, como se han usado no solamente por Estados Unidos, sino por Europa e históricamente por muchos otros países. Sin embargo, cambiar de un día para otro estas imposiciones arancelarias, no arancelarias, decir que voy a sentarme a negociar después de que no negocio, de que el 10% es inamovible, pero después de que sí, que es del 150, del 30, del 80, y esa inestabilidad a los mercados pues simplemente no les ayudan, pero no solamente a los mercados, a la gente común y corriente, a la gente que tiene que pagar por sus costos en los supermercados, costos energéticos también en cuanto a muchas otras cosas, ve que esa inestabilidad al final no le está ayudando. Entonces, no sé hasta qué punto tener ese bastón por el mando y usarlo de forma arbitraria sea beneficioso para la economía de Estados Unidos, y creo que le va a rebotar bastante duro a Donald Trump, más allá de poder salir en público a dar ínfulas de dictador y de hegemónico. Al final la economía no sé qué tanto le va a devolver eso de una forma mucho más dura de lo que él se espera. Muchos datos económicos los que queremos analizar hoy, ahí los hemos visto, esa evolución de los aranceles, cómo las bolsas reaccionaban a la reducción de aranceles entre China y Estados Unidos, cómo la economía, bueno, pues parece que ha respondido con entusiasmo a aquel anuncio, pero es que hoy hemos conocido el dato del IPC, índice de precios al consumo, la inflación en Estados Unidos baja una décima en abril hasta el 2,3% interanual, se modera. Antonio, ¿qué lectura se puede hacer
de este dato. Uno de los riesgos que tenía esa guerra comercial era precisamente viendo estos indicadores en este mes. Se puede proyectar, pero ha habido ahorita una pausa, lo que quiere decir que no vamos a ver el impacto de las importaciones chinas en un precio directo, en el precio directo del consumidor. Por 90 días va a estar, ¿verdad?, controlándose, porque vas a tener otra vez el flujo de mercancías. Entonces creo que a Trump estos números, como lo señalas, le favorecen, o sea, para su política. Porque recordemos que esto, la administración Trump quiere acompañarla con una reducción de impuestos, ¿verdad?, para tanto el sector privado como para algunos sectores de la población, que él lo llama, ¿verdad?, que es el ciudadano común. Entonces yo creo que, y vimos también cómo el efecto en el precio del petróleo, que también ha bajado, y eso tiene una incidencia directa en la inflación, porque aquí se mueven las cargas por transporte a base de fuel oil. Entonces yo creo que no lo estamos observando como se esperaba inicialmente y se anunciaba inicialmente. Yo creo que sí hay un efecto que tenemos que seguir observando, porque hasta ahorita eso que se decía de que iba a haber una inflación más alta y que íbamos a tener unos costos, en este momento no están reflejados. Hay que observarlo, como dice Antonio, hay que dar un poco de tiempo. Rápidamente, Cristóbal, ¿está consiguiendo Donald Trump, está consiguiendo frenar la inflación, reducirla con esta moderación del IPC al 2,3%? Y Powell creo que momentáneamente lo logra, y lo logra porque muchas empresas, al ver esta inestabilidad, lo que hicieron fue llenarse de inventario, llenarse de stock. Pero si estas aranceles y esta inestabilidad sigue y el stock se les acaba, cuando se les acabe vamos a empezar a ver estanterías vacías, y la inflación se va a desbordar por bienes complementarios, suplementarios y por bienes primarios que va a necesitar el estadounidense para poder subsistir. Así que creo que es pan para hoy, hambre para mañana, si siguen estas políticas y esta arbitrariedad en los aranceles. En fin, es la noticia del día, esa inflación que se modera hasta el 2,3% interanual, ese viaje de Donald Trump a Oriente Medio, y las hemos analizado aquí en Club de Prensa Washington, pero hay más por analizar. Esta casa ha hablado en exclusiva con el hermano del Papa León XIV. Se ha pronunciado políticamente, ha hablado de... Es que me río porque Antonio sabe lo que ha dicho y ya se ríe. Antonio ya se ríe sabiendo lo que viene. Ahora lo vemos. El hermano del Papa habla de Donald Trump. Enseguida lo vemos y lo analizamos. Una exclusiva de nuestra compañera Alessandra Martín de NTN 24. Hasta ahora, no se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington. Dejamos de lado por un momento la actualidad de Estados Unidos para darles una noticia de última hora. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, falleció este martes a los 89 años. Es una noticia de último minuto, tras una larga lucha contra un cáncer de esófago en fase terminal, según confirmó su esposa, la ex senadora Lucía Topolansky. La noticia también fue anunciada por el presidente Yamandu Orsi, quien expresó que todo Uruguay lo extrañará. La médica personal de Mujica, Raquel Panone, había informado a comienzos de año que el exmandatario presentaba metástasis hepática derivada de su cáncer, lo que marcó un deterioro progresivo de su estado de salud. Mujica fue un referente de la izquierda en Uruguay y dejó allí un legado político que vamos a analizar. Tiene que plantearse eso. Luto político en Uruguay, banderas a media asta tras confirmarse el fallecimiento del expresidente Mujica. Es hora de mirar hacia atrás, de poner en valor el trabajo que realizó como presidente del gobierno de este país. Por eso le voy a pedir a Antonio de la Cruz, en este día en el que acabamos de confirmar su fallecimiento, por el legado político que deja Mujica. ¿Cómo fue su gobierno? ¿Qué reformas llevó a cabo? ¿Con qué se quedaría usted? Mujica es
fue un líder de la izquierda democrática de América Latina, no de la izquierda autoritaria, que es la otra, la del socialismo del siglo XXI. Entendió muy bien que en democracia se dan los cambios, y él, a pesar de haber sufrido cárcel bajo la dictadura, y una dictadura fuerte en Uruguay, cuando él recupera la libertad, él cree en las elecciones y participan y se convierten precisamente en poder. Fue presidente, un hombre sencillo, manejaba su Volkswagen, no creía en escolta, no creía en ¿cómo se llama?, en traje de lujo. Era lo que es, el humano. Es un hombre que realmente va a dejar un hueco en la izquierda latinoamericana, porque es un referente en ese sentido, en lo que hoy se da en países como en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Mujica no representa ese proyecto. Un gran amigo mío, Luis Almagro, secretario general de la OEA, me dijo que lo conoció muy bien, que era un sabio. O sea, que era un hombre que interpretaba este mundo. Fue dentro de la izquierda uno de los primeros que habló del cambio climático. Entonces, en ese sentido, Mujica estaba adelantado en su tiempo. Preso 14 años, bueno, pues realizó esa carrera política en el lado de la izquierda, como bien nos ha explicado Antonio, en su país, Uruguay. Se sometió a 32 sesiones de quimioterapia que no fueron suficientes para mantenerle durante más tiempo con vida, y es hoy, 13 de mayo, cuando se ha confirmado hace tan solo unos minutos su fallecimiento. Saludamos de nuevo a Cristóbal Vázquez, que nos acompaña, también periodista en Washington, para hacer balance. Decía Antonio de la Cruz, fue un líder de la izquierda, pero no de esa izquierda, digamos, más populista que ha habido en América Latina, sino de la izquierda democrática. Así lo ha descrito Antonio. ¿Cómo lo describiría usted, Cristóbal? No lo escucho. Sí, además de un líder para América Latina que cree en la democracia, que creo que es un líder también a nivel global. Él jugó papeles importantes en el caso de la negociación de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Después, en las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, también estuvo asesorando a varios actores que trataban de llegar a un acuerdo, y creo que deja un referente precisamente sobre caminos de paz, caminos negociados hacia la paz. Me quedo con una frase que él decía, que era: no hay caminos fáciles, pero hay caminos posibles. Eso en referencia a esas negociaciones que son arduas, que son largas, que son duras, cuando se trata de llegar a acuerdos de paz entre grupos guerrilleros y gobiernos democráticos. Y eso, 14 años de prisión, donde seguramente logró reflexionar sobre el futuro de la izquierda, el futuro de América Latina, y creo que le deja un buen sabor al mundo entero, ese referente que deja de un líder que trató de unir el continente y trató de darle un lugar un poco más protagónico y menos súbdito del que ha asumido en décadas anteriores. Fue preso por primera vez en 1964, formó parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el principal grupo armado de Uruguay. En fin, ha fallecido, como decimos, en el día de hoy. Dice Cristóbal que ha sido un hombre de paz. No sé, Antonio, si lo calificaría así, también como un hombre de paz. Hombre, él estuvo en este grupo armado, después intervino en negociaciones de paz, como ha explicado Cristóbal. ¿Fue un hombre de paz, o aquellas negociaciones les faltó realmente llegar a una paz más definitiva, más duradera, más realista? No, Pepe nunca se puede considerar que es un hombre de paz. Fue un hombre libre, ¿verdad? Conservó el voto de pobreza, podemos decirlo también. Vivió en sus circunstancias y fue muy digno también. Entonces yo creo que sí. No, de verdad que la América Latina va a lamentar la partida de Pepe Mujica dentro de lo que es la izquierda latinoamericana. Estuvo, bueno, pues en la cárcel durante toda la dictadura militar de Uruguay, que comenzó en 1973. Cristóbal, estamos ante un cambio generacional de los líderes de la izquierda. Hay ahora una izquierda más populista en América Latina que aquella izquierda, por ejemplo, de Pepe Mujica.
Sin duda, creo que una izquierda mucho más reaccionaria, una izquierda mucho más autócrata, mucho más populista, pero no es un fenómeno ajeno a la izquierda, es un fenómeno global. Se da con Modi en India, se da con Putin en Rusia, se da con Erdogan en Turquía, se da con Donald Trump en Estados Unidos. Ese carácter autócrata y populista trasciende ideologías políticas actualmente y yo creo que por eso es que deja tanto un referente, y creo que usted hace referencia adecuadamente al tema del cambio generacional ahí. Creo que esa izquierda que creía en la democracia en América Latina, que trataba de empujarlo a través de cambios democráticos, pues ahora se ve también seducida por esa autocracia de líderes globales de países mucho más poderosos que dan un ejemplo de pronto no muy positivo. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué la izquierda en ese sentido bueno, pues ha empezado a ser más autócrata, como dice Cristóbal, en el mundo, frente a posturas democráticas como la que representó José Mujica? Antonio. El proyecto de Cuba, que es básicamente el que podríamos decir que es el que sostiene ese modelo político autoritario, tiene mucha influencia tanto en Venezuela como en Nicaragua, y por supuesto el Foro de Sao Paulo, que se creó con Lula y con Fidel, dieron que una visión más autoritaria sobre el manejo del poder. En ese sentido, han consolidado esas tres dictaduras en la región, mientras que Lula, Boric en Chile, podemos decirlo, el mismo Petro en Colombia, podríamos verlo que son producto de una izquierda que han llegado a la presidencia y no desmontaron la democracia o la institucional de democracia para perpetuarse en el poder. Entonces yo creo que en ese sentido, por eso pienso que en esta izquierda autoritaria que cree en permanencia, en tener una reacción indefinida, que es como se manejan estos modelos, y vienen e implosionan las instituciones democráticas, como el poder legislativo, el poder judicial, lo controlan, realmente se han incrustado con un populismo, como lo ha señalado. Vamos a Uruguay, allí está Mauricio Rabufetti, periodista de AFP, que nos acompaña ya. ¿Cómo ha sentado esta noticia allí en el país de Pepe Mujica tras confirmarse que ha fallecido este martes 13 de mayo? Mauricio. ¿Cómo te va? Un gusto saludarles. Bueno, como te imaginarás, hay un profundo pesar en todo el país, a pesar de que es una noticia que todos estábamos esperando, porque el propio expresidente Mujica se había ocupado de hacernos saber día tras día su estado de salud, que se iba deteriorando y que tenía un final inexorable. Este hombre que ha sido un político muy controvertido en Uruguay, pero que yo creo que logró atravesar las diferencias, las divisiones políticas y en algunos temas que son tal vez mucho más profundos que las ideologías digamos, políticas de cada uno, logró calar hondo, no solamente aquí en Uruguay, sino fuera, ¿verdad? Un político que se ocupó los últimos años de la política de su país, pero también de dejar algunos mensajes, como ya hemos conversado en alguna otra ocasión. Mauricio, ¿por qué fue también controvertido en Uruguay? Fue controvertido porque él comenzó su actividad política tomando las armas, prácticamente. Él en realidad comenzó en un partido tradicional, pero rápidamente se fue a integrar a la guerrilla del MLN Tupamaros, y eso es algo que en un país pacífico como este, en su momento chocó. Lo cierto es que luego se volcó, luego de 12, casi 13 años de prisión y de una vida realmente muy fea, hay películas que lo cuentan durante los 13 años de dictadura que vivió Uruguay. Él se volcó a la vida democrática tradicional, digamos, formando su propio grupo político dentro del Frente Amplio, y era sin duda el político con más influencia y el más popular del país hasta hoy, hasta el día de su muerte. Es un hombre que ha dejado su marca, y a pesar
de esa controversia. Yo lo cuento en mi libro, José Mujica, La Revolución Tranquila, que a mí siempre me pareció el hecho de que él fuera electo presidente en este país una suerte de señal de reconciliación, porque que un guerrillero llegue por la vía tradicional, un ex guerrillero llegue por la vía tradicional a la presidencia, en definitiva es una señal de algo. Mauricio Rabufetti, gracias, periodista de AFP en Uruguay, autor de ese libro, una de las biografías de Pepe Mujica, que ha fallecido, se lo estamos contando en directo a los 89 años este martes. Una pausa y ya seguimos, no se vayan, hasta ahora. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Hasta aquí Club de Prensa Washington, gracias por acompañarnos, gracias también a nuestros compañeros que han estado hoy aquí, Antonio de la Cruz, analista político en Washington, y Cristóbal Vázquez, periodista también en Washington, analizando la actualidad de Estados Unidos y del mundo, con esa última hora, el fallecimiento a los 89 años del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Ampliamos ya en titulares de la hora. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con el canal de las Américas. Adiós.